un saludo especial y el entusiasmo que ha tenido la Universidad del Externado de Colombia y su Facultad de Comunicación Social y Periodismo de realizar un homenaje al profesor Jorge Fraga Pujol. Recuerdo que hace cerca de un año y medio nos reunimos en la oficina de la decana Luz Amalia Camacho con los que me acompañan hoy aquí en esta mesa, Leopoldo Pinzón y Patricia Posada. Leopoldo Pinzón, amigo cercano de Jorge Fraga. Presentar a Leopoldo Pinzón, supongo que todos ustedes lo conocen, cualquier persona que haya estado mínimamente cercana al mundo del cine colombiano y la televisión sabe quién es Leopoldo Pinzón. Y Patricia Posada, que es la esposa, voy a decir que es la esposa y no la viuda, porque Jorge Fraga Pujol está hoy acá, de tal manera que no es viuda, es esposa. Aquí está ella presente, porque él está aquí presente con nosotros también. Les decía entonces que nos reunimos hace más o menos un año y medio y conversamos de manera informal de la idea de hacerle un homenaje. Evidentemente, los homenajes cobran mucho más sentido si hay una memoria, si hay un producto tangible, algo que recuerde a través de los tiempos ese homenaje. Pensamos inmediatamente en realizar un libro, teniendo en cuenta que el profesor Jorge Fraga había realizado un trabajo especial escribiendo una especie de, a mí no me gusta decir manual, y por eso dije un poco pomposamente quizá, pero me gusta más, una poética de la escritura del guión. Él se concentró los últimos años y escribió ese texto, entonces quisimos rodear ese texto de un prólogo que hizo Leopoldo Pinzón, de un contexto que en una pequeña investigación realicé, de una entrevista con alguien que lo acompañó y fue su compañero de aventuras y de profesión y de ideales en su época en La Habana, el maestro Ambrosio Fornet, a quien tuve el placer de visitar en La Habana y realizar una entrevista que está incluida aquí en el libro. Debo manifestar obviamente que desde el comienzo la decana Luz Amalia Camacho se entusiasmó muchísimo con el proyecto, le puso lo que hay que ponerle a un proyecto y es decisiones, respaldo, apoyo, convicción de que el proyecto era fundamental, de tal manera que echamos a andar ese proyecto y finalmente el libro está acá. Lo pueden conseguir todos los que estén interesados, que supongo que serán todos los que están en esta sala, en el stand de la Universidad Externado de Colombia, aquí en la Feria del Libro. Para mí fue un poco el azar el que me llevó a acercarme a Jorge Fraga, a quien conocí personalmente en la universidad. Pero no solamente lo conocí en la universidad, sino también yo había oído hablar de él en círculos de cinéfilos, principalmente en la Universidad Central, en varias partes yo oí hablar de Jorge Fraga, en fin, y tuve la oportunidad de conocerlo como profesor en la universidad y estar en algunas reuniones con él para discutir asuntos más académicos, pero de manera inmediata descubrí en Jorge Fraga sobre todo, primero un gran lector, era un gran lector de literatura, por supuesto un conocedor de la historia del cine mundial, y bueno, con esos dos temas es muy fácil acercarse y establecer una relación con una persona extraña, y dejar de ser extraña precisamente por esas afinidades, por esas conversaciones
sabrosas, profundas, pero informales, ¿cierto? Viajé a La Habana y estuve conversando con Ambrosio Fornet toda una tarde. Ya habíamos comunicado por internet y estuvimos hablando de Jorge Fraga muchas veces. Hablé con otras personas, podría mencionar una cantidad de personas, por ejemplo Lisandro Duque, que no está hoy acá, desafortunadamente porque tuvo otro compromiso, ya previo fuera de la ciudad. Pero descubrí Álvaro Castillo, por ejemplo, un librero famoso que también apreciaba mucho a Jorge, Mauricio Lorán, que es el que maneja el Cineclub en la Universidad Externado de Colombia. En fin, fui encontrando una cantidad de personas que lo conocían y lo admiraban, que lo habían conocido y lo siguen admirando. Pero lo que realmente descubrí, lo que más me impresionó, fue su pasado, curiosamente. Y es que Jorge Fraga es ni más ni menos uno de los responsables de que el Instituto de Cine, el ICAI, en La Habana, en Cuba, que nació, ustedes me corrigen, que ustedes sí saben bien las fechas, más o menos en el 59 o en el 60, 1959 o 60, y pues Jorge Fraga estaba allí, era de los pioneros, era de las personas que estaban en torno a ese proyecto descomunal que era inventarse un nuevo cine cubano, inicialmente, un nuevo cine cubano. Ahí hay nombres muy importantes, Tomás Gutiérrez Alea, Jaime García Espinosa, Alfredo Guevara, perdón. Manuel Pérez. Y allí estaba Jorge con ellos, aceptando ese reto. Descubrí que Jorge Fraga a los 16 años ya se había vinculado a la televisión cubana como camarógrafo. Descubrí que a los 21 años Jorge Fraga ya estaba realizando documentales y películas y cortometrajes, y que precisamente con el surgimiento del ICAI, el Instituto de Cine en Cuba, empiezan a fundar un nuevo proyecto en torno al cine, a la distribución del cine cubano y a hacer un nuevo cine cubano. O sea, un reto mayúsculo que significó también la alfabetización de gran parte del pueblo cubano, una alfabetización que se dio pareja con las letras y con el cine, porque don Ambrosio Fornet, entre otras cosas, era el director de la editorial cubana, que es famosa, entre otras cosas, porque sus tirajes eran de millones de ejemplares, por supuesto, porque son gratuitos y era para que todo el mundo tuviera acceso a la lectura. Y algo parecido, algo similar, sucedió con el cine cubano. También se enfrentaron con la distribución y lograron crear un sistema de distribución de las películas que llegara a lo largo y ancho de la isla. Y después de toda esa pelea, esa lucha intensa por construir un nuevo cine cubano, obviamente que también partía de una inquietud y era buscar cómplices en América Latina para poder hacer un cine que tuviera afinidades para contrarrestar un poco la presencia poderosísima y totalitaria casi del cine norteamericano. Y eso se llamó el nuevo cine latinoamericano. Y esa complicidad se da con diferentes cinematografías latinoamericanas, la boliviana, la peruana, pero especialmente quizá con el cinema novo brasilero. Haciendo una referencia muy rápida a las fuentes, digamos,
donde se podría agarrar una pequeña tradición interesante para ese nuevo cine cubano, pues estaba principalmente el neorrealismo italiano, que era un tipo de cine que realmente les interesaba hacer a los cubanos, económico, ¿no?, más personal, un cine que hablara de los conflictos de la vida cotidiana de los ciudadanos, ¿no? Y era como un excelente modelo el neorrealismo para las ideas del nuevo cine cubano. También estaba la Nouvelle Vague, la nueva ola francesa, que alguien intentó hacer algo por el estilo, pero quizá era demasiado intelectual para esos momentos. Estaba el cine soviético, por supuesto, y estaba el cine independiente norteamericano, ¿no? Esas eran un poco las fuentes, digamos, o aquellas tradiciones en las que se podía parar para enfrentar, digamos, ese reto, el cine cubano. Después de hacer una serie de películas, de cortometrajes, de series de televisión, Jorge Fraga participa de otro invento fundamental en la cultura cubana, y es la creación de la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que es famosísima y que todo el mundo la conoce. Me parece que fue en 1982, 85, 86, 1986, que Jorge se va con Patricia para allá, y con tus tres hijos, con los tres hijos de ellos, se van a vivir hasta 1992, ¿cierto? Estamos hablando de 7 años de vivir en la escuela, no solamente de trabajar en la escuela, sino de vivir en la escuela. Se va como director académico, ¿cierto, Patricia? Como director académico de San Antonio de los Baños. Y allá hay generaciones y generaciones de cineastas de América Latina y de muchas partes del mundo que se han creado en esa escuela. Obviamente colombianos, hay muchos colombianos, y hoy precisamente seguramente tenemos acá entre el público algunos que han estado en San Antonio de los Baños, pero quería hacer mención especialmente de Hugo Chaparro Valderrama, que no sé si, no lo veo por acá, pero no sé si las colas o alguna cosa así, y Manuel Nieto, que mandó un texto porque desafortunadamente no pudo llegar por inconvenientes extrañísimos en el transporte, pero ahora voy a leer un texto de él que fue alumno de Jorge, lo conoció allá, conoció a Patricia, estudió allá y tiene recuerdos absolutamente maravillosos. Y todo aquel que haya estudiado en San Antonio de los Baños, y ustedes deben conocer a alguien que estudió en San Antonio de los Baños, les va a hablar de manera entrañable de esas estancias, esas permanencias en San Antonio de los Baños, en esa escuela de cine. Pues yo no tengo mucho más que decir inicialmente. Me parece que el producto de la investigación y del contexto que nos pareció importantísimo que estuviera en el libro, para realmente dimensionar quién era Jorge Fraga, ¿no? Creo que, espero pues que se haya logrado y que esté allí ese contexto que subraye su importancia desde que comenzó a los 16 años vinculándose con la televisión cubana hasta que llegó a trabajar a la Universidad Externado de Colombia durante 13 años. Y como tengo la fortuna de estar acompañado de Leopoldo Pinzón y de Patricia Posada, le voy a dar la palabra a Leopoldo Pinzón para que nos comente un poco sobre Jorge o sobre el libro, precisamente sobre esa poética que llamo yo, este manual de escritura del guión, o lo que él quiera sobre la figura de Jorge. Leopoldo. Gracias, muy amable. ¿Me escuchan bien? Bueno, por allá en 1985 tuve la fortuna de ser invitado a dar un taller de dirección en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, la EICTV. No se oye. ¿No se escucha? ¿No oyen? ¿Ahora me escuchan mejor? Ah, bueno.
hay que tenerlo pegado a los labios. Entonces repetiré que hacia 1985 fui invitado a dictar un taller de dirección en la Escuela de Cine, en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba, que se había fundado un año atrás y tenía el enorme prestigio de ser además la Escuela de García Márquez. Resolví aceptar con mucho miedo la invitación y cuando llegué a la escuela, alguien me comentó que una señora que trabajaba en la escuela, como en la jefatura de producción de la escuela, era colombiana y que tenía el interés de invitarme a tomar un café. De manera que entonces acepté la invitación y llegué a un apartamento de la escuela. Tal vez ustedes sepan que en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños es una especie de unidad cerrada, una isla dentro de la isla, donde viven los profesores, viven los estudiantes, viven las autoridades académicas. Entonces me dirigí al apartamento donde estaba la señora colombiana, que resultó ser Patricia Posada, a quien yo había tenido la fortuna de conocer previamente cuando era gerente de audiovisuales, una productora de la Televisión Nacional, del Ministerio de Comunicaciones. Bueno, pues llegué allí y además de tomar el tinto, tuve el enorme agrado de conocer a un señor típicamente cubano, un negro chiquito, un charlatán. Jorge Fraga medía 1,90 m, era de ojos azules, rubio, como realmente son la mayoría de los cubanos. Allí empecé a quitarme de encima algunos prejuicios. Y conocer a Jorge Fraga fue para mí un deslumbramiento, porque desde la primera noche, cuando destapamos la primera botella de ron, conversamos hasta la madrugada alrededor de todo lo habido y por haber, particularmente de cine, desde luego, y desde entonces fui sobre todo un oyente de Jorge, porque Jorge era un hombre de una extraordinaria inteligencia, de una profundísima cultura y de una gran capacidad pedagógica. Él sabía hablarle a uno de todas las cosas habidas y por haber, desde el marxismo o los 56 o 57 tomos de las obras completas de Lenin, sí. Hasta el Capital o hasta Buñuel. Cualquier cosa era posible hablar con y sobre todo oír a Jorge. Yo no tengo mucho que decir. Jorge es una de las personas más inteligentes que conocí en mi vida, una de las más nobles, una de las más generosas, una persona profundamente inteligente y al mismo tiempo ingenuo en el sentido de que se entregaba a las personas que quería y en particular a sus alumnos con todo el poder de su inteligencia y de su cultura. Durante largos años fui su amigo, su oyente fundamentalmente, su compañero de trago hasta que ya no pude tomar más, para mi desgracia. Y hasta el final estuve siempre que pude cerca de él y cerca de Patricia, porque los dos fueron para mí mucho más que amigos. La palabra hermanos no funciona tampoco exactamente, es algo distinto, hay una unión de corazón, una unión de amor, que no sé muy bien cómo definir, pero que hace que uno esté íntimamente ligado a esas personas. Entonces, ese Jorge, ese ser humano tan culto, tan inteligente, tan brillante, tan generoso, fue mi gran amigo y tuve la enorme fortuna de poder escribir el prólogo del libro. Creo que eso es todo lo que puedo decir. Todo sea en nombre de Jorge. Y Patricia, por favor, sigue. Se queda uno sin palabras. Para mí este momento es terriblemente emocionante. Primero porque fueron los 2 últimos años de vida de Jorge, trabajando con un esfuerzo increíble en hacerle el libro a Luz Amalia. En octubre lo creyó terminado y me dijo, llévaselo. Yo se lo llevé y en el viaje que hicimos a Cuba me dijo, sabes que me quedó mal una cosa, ve y le pides el libro a Luz Amalia y yo lo corrijo. Fui, le pedí el libro a Luz Amalia, él lo corrigió y a finales de enero, cuando abrió la universidad, me dijo, quiero que me lleves a la facultad. Jorge estaba muy malito y las universidades son llenas de escaleras. Luz Amalia tuvo la gentileza de ir por Jorge, entrarlo por un parqueadero, tenerle 2 alumnos que tenían una silla secretarial de ruedas y lo corrían por todos esos pasillos tremendos hasta que por fin pudo llegar al despacho de la decana y le dijo, aquí está su libro. Y ya estaba satisfecho, ya no quería corregirle nada más.
Estar aquí es darte las gracias, Luz Amalia, porque hiciste posible que el conocimiento de Jorge no se quedara en los papeles. Él siempre quiso que sus conocimientos estuvieran al alcance de los alumnos y tú lo has hecho posible. Muchísimas gracias, Luz Amalia, y que eso le llegue a todos los muchachos como fue su deseo. Me quedo muda, estoy emocionadísima. Muchas gracias. Del tiempo que nos queda, a mí me encantaría que escuchar testimonios o comentarios. Sé que muchísimos de los que están acá lo conocieron, entonces yo voy a abrir leyendo las palabras que iba a leer Manuel Nieto, que como les dije, no solamente fue alumno de San Antonio de los Baños de Jorge, sino que fue uno de los lectores del libro antes de publicarse. Dice Jorge Fraga, una historia de amor. De Jorge Fraga, el maestro, el cineasta, el documentalista, el guionista, no puedo decir más de lo que ya dijo Guido Tamayo en el minucioso prólogo de este libro, ni en la reveladora entrevista a Ambrosio Fornet, ni en el sentido artículo de Leopoldo Pinzón, el maestro verdadero. Pero me gustaría recordar cuando lo conocí en 1989 en la Escuela Internacional de San Antonio de los Baños. En ese entonces el mundo era otro. La escuela era como una pequeña ciudadela con tres o cuatro grandes edificios. En uno, el principal, en los dos primeros pisos, estaban los salones de clase, los laboratorios de sonido, las salas de edición, el comedor y la cafetería, la biblioteca, y en los otros 3 o 4 pisos una innumerable cantidad de habitaciones donde vivían los alumnos regulares, separados por jardines olorosos a caballero de la noche, con palmas de iraca y árboles de flores rosadas, y una piscina inmensa. Había tal vez un par de bloques con pequeños apartamentos donde se hospedaban los talleristas. La escuela era un hervidero de jóvenes que entraban y salían de clases, de talleres, que iban y volvían de rodar cortometrajes, ejercicios documentales y de ficción. Gente de Burkina Faso o de México, de Vietnam o de Etiopía, de Mozambique o de El Salvador, de Panamá y Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, Brasil, de Colombia. En todas partes se respiraba cine, se comía cine, se hablaba de cine, se caminaba cine, se soñaba cine. En uno de esos edificios había un oasis de esa vida de jóvenes estudiantes frenéticos. Era el apartamento de Jorge, Patricia y sus 2 hijos. Era un hogar para los muchachos, en especial para los colombianos. Allí nos recibía Jorge con una sonrisa y su mirada azul tras las gafas. La mirada pícara, amable e inteligente. Y ahí conversaba, preguntaba, curiosaba, proponía, escuchaba, explicaba. No solamente sobre la manera como queríamos contar una historia, sino cuál y por qué era esa historia. Con sus manos enormes saludaba, abrazaba, servía el café o el ron bucanero y ponía en el tornamesa sus discos con la mejor música cubana, incluso la que no se oía en Cuba. Junto al tornamesa, en un mueble, estaban los discos, los libros, las fotos familiares, una que otra cerámica, y como otro adorno más, un pocillo de tinto y un plato de loza blanca sin nada en particular. Ese pocillo y ese plato eran un símbolo, un emblema, significaban y resumían una historia que estaba en el origen de ese lugar. Por eso existía allí ese hogar que fue para muchos. Esa historia, por supuesto, es de Patricia y sería ella la que podría contarla o permitirme reinventarla. Patricia sabrá perdonarme las imprecisiones y la reinvención, pero en esencia esa historia, en resumen, es así. Digamos que en un festival de cine de Cartagena coinciden Patricia y Jorge. Allí se conocen y el último día almuerzan juntos. Y el almuerzo se alarga. Los dos no paran de hablar, de encantarse mutuamente, pero deben despedirse. Él de regreso a Cuba y ella de vuelta a Bogotá.
En el último instante, cuando Jorge le pide la cuenta al mesero, le dice que le incluya el pocillo y el plato en el que acaba de tomar el último café. Pero el mesero se niega a hacerlo a pesar de la insistencia de Jorge. Asegura que no puede, es un restaurante donde venden comidas o cafés, no vajillas. Cuando ya Patricia y Jorge se han resignado a no llevarse el recuerdo, el mesero dice: pero yo ahora me volteo, les doy la espalda y no veo nada. Entonces se reparten el pequeño botín. Tiempo después, meses, quizás años, vuelven a encontrarse Patricia y Jorge, otra vez por motivos de trabajo. Apenas están solos, él pone sobre la mesa el pequeño plato. De inmediato, ella saca de su cartera el pocillo y lo acomoda encima del plato. Ese pocillo y ese plato, con seguridad todavía los guarda Patricia, y de alguna manera es por eso, por lo que significan que se hizo ese hogar en la escuela, y también por eso que Jorge Fraga Puyol llegó a Colombia en 1992, y unos años después al externado, donde enseñó durante 13 años las técnicas para escribir un guión, para contar una buena historia, para contarnos. La superó. Pues bueno, esa es historia hermosísima, una historia de amor, como dice el título. Me gustaría entonces darles la palabra, no sé si alguien quiere comentar, dar un testimonio, hacer algún comentario sobre lo que hemos conversado, sobre, en fin, sobre la figura de Jorge. Buenas tardes, mi nombre es Jorge Andrés Cabral de Villamizar, soy egresado de la facultad. Tuve el placer de tener a Jorge Fraga como mi profesor. Recuerdo que nos recibió en esa época con la película El Graduado. David también es egresado, Daniel y Diego. Eran unas clases espectaculares, como lo decía Leopoldo, hablaba de Marx, hablaba del capitalismo, de la Revolución Cubana. De absolutamente todo, era una persona muy culta, y realmente todo lo que el profe Fraga nos decía era conocimiento puro, era pura historia, era absolutamente delicioso hablar con Jorge Fraga porque era una persona demasiado inteligente y con una oratoria espectacular. Tuve la oportunidad también, con mucho pesar, yo fui una de las dos personas que lo corrió con la silla por todos los pasillos de la universidad. Recuerdo que estaba muy malito, pero lo llevaba en el corazón, y tuve el infortunio de redactar el comunicado de prensa cuando se nos fue el maestro Fraga, y fueron los 8 párrafos más emotivos y que me salieron del corazón cuando le conté esa noticia a todos los egresados. Veo que aquí hay otros egresados que creo que también pasamos por el graduado, y lo recuerdo con mucho cariño, lo llevo en el corazón. Ahorita cuando estaba leyendo el profe Guido las palabras del señor que no está presente, de Manuel Nieto, se me aguaron los ojos porque realmente todas las cosas que recuerdo de Fraga son muy bonitas, y de los mejores profesores que he tenido en la facultad, Jorge Fraga. Lo llevo en mi corazón y siempre será como uno de mis grandes maestros en el cine, pese a que no era mi pasión el cine sino la radio. Le alcancé a coger mucho amor al cine gracias al profe Fraga, y pues gracias a Patricia, a Leopoldo, a Guido y a la decana por haber hecho realidad este sueño del libro de la poética de una escritura. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Thaisa Lana. También tuve el privilegio de tener como maestro a Jorge Fraga, y si yo pudiera resumir lo que fue Jorge Fraga en mi vida, creo que, respetando a Patricia, fue una historia de amor, también conmigo. Una historia de amor académica, claramente, pero para mí lo puedo resumir como una historia de amor. Lo recuerdo por muchas cosas, con muchas amigas que íbamos y nos cocinaba, además cocinaba delicioso, pero quisiera recordarlo con una canción que él la última vez que nos vimos me dijo: esa es mi canción, y es la balada de un loco, que dice: quiéreme así,
piantao, piantao, trépate a esta ternura de un loco que hay en mí. Y esa es mi canción, esa es la canción, esa es nuestra banda sonora entre mi historia de amor con Jorge Fraga. Y podría contar muchas historias de todo lo que vimos en clase, pero hubo una intimidad académica tan bonita que no voy a poder olvidar nunca. Creo que todo lo que veo en cine me recuerda muchas cosas que nos decía en clase, siempre hay algo. Y Jorge Fraga se puede resumir en una palabra y es amor, porque era amor en todo lo que hacía, era amor para sus alumnos, era amor siempre para Patricia. Las historias de amor que nos contaba de su historia de amor con Patricia era una cosa hermosísima. Yo aún conservo la primera carta que le envió después que se separaron en Cuba, porque para mí es un tesoro. Y pues esa es nuestra gran historia de amor. Gracias, Patricia. Hola a todos, también alumno del profesor Fraga. A mí también me recibió con la película del graduado. Yo recuerdo que eso fue en el 2005, comienzos de año, y uno entraba a una clase que se llamaba lenguaje audiovisual, y pues los que entendíamos que tenía que ver algo con video, recuerdo que entrábamos a un cuarto sumamente oscuro, uno no alcanzaba a verse ni las manos, y lo único que se veía era el reflejo del televisor, y él pues no ponía simplemente una película, sino que comenzaba a enseñarnos todo lo que era el mundo. Y vimos el graduado, comenzaba con esa gran película, y recuerdo mucho que en ese año que fue de altas y bajas, hubo un día en particular en el que tenía clase con Fraga y muy pocas ganas de ir, y la única razón por la que quise levantarme fue porque estábamos viendo un documental cubano, se llamaba ¿Quién diablos es Juliet? Y contaba la historia de una niña, una jinetera, que por azares de la vida se encuentra con una directora mexicana que está haciendo un documental, y comienza toda esa historia de un documental sobre un tema determinado a volver a cambiar sobre por qué se parecen tanto, y cuenta dos historias sumamente hermosas que reflejan lo que era la clase de Fraga para uno. Olvidarse de todos los problemas pequeños, grandes, esenciales, minúsculos que uno tuviera en la vida, para irse 2 horas a través de una pantalla en un cuarto sumamente oscuro, entrar a un nuevo mundo donde uno iba aprendiendo lentamente de la mano de alguien que lo miraba a uno, le ponía la mano en el hombro y le decía, siga adelante, siga con lo que usted quiere. Yo soy Daniel Aguilar y creo que fui uno de los primeros, como el segundo o tercer semestre al cual Jorge Fraga le dio clase, por allá en el año 95-96. ¿Me oyen ahora sí? Bueno, soy uno de los estudiantes que en el año 95-96 tuvo clase con Jorge Fraga y fue de los primeros a los que les dictó clase en el externado. Hay 3 momentos que recuerdo con Fraga y un poco dolorosos. La primera es que me recibió con el graduado. Esa escena final de los dos mirando al infinito en el bus. Y todo el mundo, ¿qué piensan? Esa era la gran pregunta. Pero mientras todo el mundo estaba pensando en eso, yo estaba enamorándome de Ana, que estaba al lado mío y era una niña de reingreso. Y que me rompió el corazón. Entonces siempre recuerdo el desamor con la clase de Jorge Fraga. Qué pena ser poco romántico, pero me marcó. Y fue en la primera clase además. Luego comenzamos a hacer el documental y yo, con mi espíritu rockero que aún mantengo, 25 kilos después, quería hacer un documental sobre el rock en Bogotá, 1995, era el auge, la reemergencia. Y Jorge me dice, tú sabes que la gente espera encontrar cosas. Y yo, sí, claro. Ya la gente espera cosas de eso. ¿Qué vas a contar tú de nuevo? Y me he quedado pensando profundamente durante 2 semanas en qué iba yo a contar de nuevo. ¿Qué iba a decir cosas nuevas yo con respecto al rock en Bogotá?
Y en ese momento odié profundamente a Jorge Fraga porque me había puesto a trasnocharme pensando en qué iba a decir yo nuevo. Hice un documental sobre rock que duraba 23 minutos. Él me dijo, es muy largo. Pero le encantó el hecho de que era un documental sobre rock en Bogotá que no tenía ninguna pieza de rock. Él me exigió que contara algo nuevo y conté la historia del rock en ese momento, lo que estaba pasando, sin utilizar nada de rock, basándome simplemente en las imágenes, dejar que las imágenes hablaran. Y en ese momento eso me devolvió el amor y la esperanza sobre el audiovisual. Así recuerdo a Jorge Fraga, porque fue yo creo que una de las personas que me puso uno de los retos más incómodos. Lo odié en su momento, porque decía, ¿cómo es posible que me haga esa pregunta tan horrorosa? Pero bueno, yo creo que finalmente ese es el reto cuando uno entra a la vida y a jugarse. ¿Qué voy a decir yo de nuevo? ¿Voy a ser alguien que repita o alguien que cuente una historia? Hay una imagen que creo que es reiterativa y estaba pensando ahora con todo lo que han dicho ustedes, y es que don Ambrosio Fornet, que tal vez no he dicho muchas cosas de don Ambrosio Fornet es un señor muy importante, es un señor muy culto, es un señor que ha jugado un papel trascendental en la historia de la Revolución Cubana, es un señor que tiene cerca de 80 años, es un señor que ha escrito muchos libros, ensayos, es un conocedor de la literatura cubana, la conoce perfectamente. Yo recuerdo que hizo una antología que yo me la llevé para La Habana para mostrársela, porque hizo una antología que casi no se consigue, por allá por los años 70, y yo me llevé el libro y él me lo firmó y se sorprendió de que yo tuviera un ejemplar, y era una antología donde estaban lo mejor de la literatura cubana. O sea, estoy hablando de Cabrera Infante, estoy hablando de Calver Casey, estoy hablando de Jesús Díaz, estoy hablando de Padura, estoy hablando de los escritores importantes cubanos, que son muchos, de Carpentier, por supuesto, en fin. Y Ambrosio Fornet, que es miembro de la Academia de la Lengua, que jugó un papel muy importante también como traductor, que ha sido el responsable fue el responsable de esas ediciones millonarias en tiraje durante los primeros años de la Revolución Cubana. Pues Ambrosio Fornet, lo primero que recuerda de Jorge Fraga es que lo ve caminando con un libro en la mano. Es decir, estamos hablando de una persona dedicada al cine, ¿sí? Un cineasta, pero era un lector voraz. Cuando yo lo conocí, ese año se celebraba en Bogotá algo que tuvo un cierto eco y todavía lo tiene, que era Bogotá 39, donde se reunían autores menores de 40 años de América Latina, jóvenes, y la idea era darlos a conocer, y había un jurado y una investigación que se hizo para señalarlos a ellos, y yo estaba en la organización y llevamos a algunos de los escritores jóvenes a la universidad. Pues el libro, yo hice un libro con todos esos 39 autores, eran 39 autores menores de 39 años. Pues a la semana siguiente yo me encontré con Jorge en una reunión y empezó a hablarme de todos esos cuentistas. Se había leído toda la antología, que es una antología gruesa de casi 400 páginas, y se lo había leído toda, absolutamente en una semana. De tal manera que yo también me sumaría a esa imagen de Jorge Fraga con un libro en la mano. No sé si ¿sí? Hay una anécdota de Jorge que refleja eso que está diciendo Guido. A él no le importaba la plata para nada, no tenía ni idea de qué hacer con la plata. Lo único que le importaba era preguntar al final del mes
¿Está pago todo? Sí. ¿Quedó algo? Sí. Vámonos para la Lerner. Y lo que hubiera quedado se consumía en la Lerner en ese momento. Sí, era un lector maravilloso, una cosa. Sí, sí, pero imagínate que don Ambrosio Fornet lo admiraba como lector, o sea, una persona como Ambrosio Fornet, que es un hombre de libros de toda la vida. El hijo de Ambrosio Fornet, de Jorge Fornet, hay que decirlo, es el director actual de Casa de las Américas en Cuba, quien también tuve la oportunidad de conocer y charlar y conversar con él. Ambrosio Fornet era el corrector de Mario Benedetti, quien fue durante varios años el director literario de Casa de las Américas. Precisamente ese puesto, cuando se retiró Mario Benedetti, quedó en manos de un colombiano durante 2 años, don Óscar Collazos. También estuvo por allí. Los colombianos, había colombianos importantes en la historia de la Revolución Cubana. ¿Sí? ¿Quién más quiere acompañarnos con un testimonio, algún comentario sobre? Otra cuña rápida y sencilla es que hemos logrado que los libros, que este libro de Jorge esté aquí en el pasillo y no haya necesidad de ir hasta el pabellón de la Universidad Externado de Colombia para conseguirlo. De tal manera que queda hecha la cuña, la propaganda, aprovechen y compren el libro ahora. Bueno, no sé si alguien quiera decir algo más. Yo quizá reiteraría el agradecimiento a la decana Luz Amalia Camacho por el respaldo para hacer este libro, el respaldo decidido y entusiasta e inmediato. Y como dice también en la entrada, hay que agradecerle a Leopoldo y a Patricia su cariño y también su entusiasmo para hacer este libro, a don Ambrosio Fornet, que fue un interlocutor clave para poder entender más la dimensión de la figura de Jorge Fraga en esos años, en esos largos años y hermosos años en La Habana. Y para mí, pues un gran placer haber trabajado y haber descubierto a una persona tan entrañable como Jorge Fraga.